Hola a todos, bienvenidos a este domingo. Para los invitados, hoy es un domingo especial. Los invitados sepan de que nosotros somos una iglesia cristiana evangélica y solemos celebrar en octubre, porque el 31 de octubre, aunque falta para el 31, pero hoy es el último domingo, solemos celebrar la Reforma Protestante. Cuando Martín Lutero clavó unas frases, postulados que se llaman tesis, las 95 tesis, en la puerta de la iglesia que funcionaba como universidad de Wittenberg, allá en Alemania. Y de allí surge una ruptura entre la Iglesia Católica Romana y nacen nuevas vertientes cristianas. Nosotros en esta congregación somos herederos de varias de esas vertientes. Muy bien, niños y adolescentes, no se aburran por favor. Hay algunos dibujitos por ahí, colorcitos que quizá no les van a hacer aburrir. No se va a leer bien, lastimosamente, por la pared que tenemos ahí. Nuestro lugar de proyección se echó a perder. Y quizá podamos en un futuro comprar algo ya pegado a la pared para que se pueda ver mejor, pero bueno, trabajemos con lo que tenemos. Muy bien, nuestro tema son los herederos de la reforma magisterial y radical. Ese es nuestro tema, ¿ya? Ya estoy dando a entender dos términos claves. La reforma que celebramos tiene como dos conceptos: magisterial y también la reforma radical. Me voy a centrar en esta plática y media prédica sobre la reforma radical, que es la reforma que se conoce muy poco en el mundo evangélico, porque nos centramos más en Calvino, Lutero, Zwinglio, Knox y quizá otros siervos de Dios. Vamos a reflexionar sobre nuestra identidad, lo que somos como cristianos evangélicos. Cristianos, sí, pero también evangélicos, que nos distingue de alguna manera de otros, sociológicamente hablando, de otros cristianos. Identidad. Allí se ve a una persona con un cartelito que es un signo de pregunta. Perdón por los que van a ver la grabación, que no van a ver las imágenes. Puede ser chamba para el hermano Javier para que luego añade las imágenes, si le paso en PDF. Pero si aparece en el video, las imágenes agradezcan al ministerio de nuestro hermano Javier. Bueno, identidad. La identidad es quién soy. Y muchas veces actuamos de acuerdo a lo que somos. Hay que conocernos. Para actuar bien, vivir bien, pensar bien, hay que saber quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras características, cuál es la herencia que tenemos. A veces, por nuevas ideas, nuevas costumbres, olvidamos de dónde venimos, olvidamos nuestra herencia. Eso es nuestra identidad también. Hoy quiero reflexionar con ustedes sobre parte de esa identidad que no debemos olvidar. Muy bien, pregunta: ¿cuándo nació la iglesia o cuándo nació el cristianismo? Bueno, por el nombre que digan cristianismo ya tiene que ver con Cristo y por tanto van a decir después de que Cristo se encarnó. Pero cuando hablamos de iglesia hay posturas teológicas que dicen nació en Adán, porque Dios quiso formar una comunidad, un grupo de personas que le sean fieles. Pero hay otros, la mayoría, cree de que la iglesia nació en Pentecostés, o sea, 50 días después de Pascua, 50 días después de que el Señor Jesús murió, 10 días después de que el Señor Jesús ascendió. La mayoría de los evangélicos, nosotros incluidos, creemos de que la iglesia nace en Pentecostés.
Porque nos alineamos a una teología, los que llevaron ya discipulados saben que esa teología se llama dispensacionalista. Nace en Pentecostés. Ahora, vamos a reflexionar sobre algunos textos. Algunos textos que ya se leyeron antes de meternos a la identidad, antes de meternos a la historia. Muy bien. Tengo el texto griego, que los que están lejos no van a poder leerlo tanto, y su traducción, eso sí, lo pueden leer, Mateo 16, 18, pueden ir a su Biblia, leerlo, y luego tengo dos palabras griegas para que nos ayuden a entender el punto. En la traducción, en la Reina Valera, dice, y yo también, le dice Jesús a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Entendemos el texto de maneras diferentes. La Iglesia Católica Romana, de la cual se separa el protestantismo, piensa de que la roca que se menciona aquí, esta roca sobre la cual se edifica la iglesia del Señor, es Pedro. Sobre esta roca, como dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, diciendo a los demás, primero le dice a Pedro, mirándole a Pedro, es como si le estuviera diciendo, tú eres Pedro. Y luego se voltea y dice a los demás, sobre esta roca, o sea, sobre Pedro, edificaré mi iglesia. Así es como interpreta la Iglesia Católica, o es la interpretación más tradicional. Pero los protestantes leen diferente. Dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Roca ya no se refiere a Pedro. Y hacemos uso de una cuestión lingüística para sustentar que se refiere a Jesús mismo. Por no decir, sobre mí, que soy la roca, edificaré mi iglesia. Pero, ¿cuál es el argumento para que lleguemos a tal conclusión los protestantes? Porque el nombre, lastimosamente aquí no se ve bien, el nombre Petros es un sustantivo masculino. ¿Ya? Masculino, significa piedra. Petros, piedra. Pero la otra palabra que aparece aquí como Petra significa roca, y es una palabra femenina. No puede referirse al mismo personaje. Ya esa palabra femenina, y su significado es lecho de roca o formaciones rocosas macizas. Hay una diferencia de significado. Mientras uno es una piedra, la otra es una formación rocosa, fuerte, macizo. Esto según el mejor diccionario léxico que tenemos de inglés griego, conocido como la BAC. Por otro lado, cuando vemos este verbo, edificaré, debemos suponer de que todavía no está. Recién va a nacer la iglesia, edificaré mi iglesia. Entonces, en esta primera diapositiva, de texto bíblico, se puede afirmar desde el punto de vista lingüístico que Jesús no está diciendo, sobre Pedro edificaré mi iglesia, o sea, la base para la iglesia va a ser Pedro, sino Jesús mismo. Jesús mismo va a ser el fundamento. Muy importante esto porque luego viene la gran discusión sobre quién es el primer papa, ¿verdad? Primer papa, porque sobre esta base va a edificar la iglesia. No, desde el punto de vista lingüístico. Luego de eso, la última frase no voy a discutir porque es interesante también llevar a un nivel de discusión. Pasemos a otro texto, 1 Corintios 3:11. Aquí ya no es el Señor Jesús. Aquí ya es Pablo. Tenemos el texto griego, tenemos la traducción al español en la Reina Valera 60, y tenemos un significado también léxico, o sea, el significado del término griego
que vamos a reflexionar. La primera, pues dice, traducción, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, el fundamento sobre el cual se construye algo es Jesucristo. Está hablando de la construcción de la iglesia o cualquier otra doctrina también, si es que se quiere hablar más específicamente. Ahora, el término griego aquí, término traducido al español, pero nos interesa qué significa esto. Entonces pongo aquí en este lado el significado del griego, acepción 1, acepción 2. La acepción 1 me gusta, pero no aplica a Jesús. O por lo menos no aplica, perdón, a Jesús no. No aplica a lo que Pablo está queriendo decir. La acepción 1 dice base de sustentación de una estructura, cimiento, la base. Jesús aplica ahí. O la acepción B, de la base estructural de un edificio. Pero nos interesa la acepción 2. La acepción 2, el inciso A dice, la acepción 2 es la base para que algo tenga lugar o que llegue a ser. De los cuales nos interesa el inciso o el punto B, del 2B, de los requisitos indispensables para que algo llegue a existir. Según el léxico de Bach, eso sería la acepción para este pasaje y para el siguiente que voy a mencionar. Requisito indispensable para que algo llegue a existir. El requisito indispensable es Jesucristo. Nadie más. Y este pasaje, que me olvidé poner la diapositiva cuando estuve haciendo, y hoy dije, esto es importante porque el fundador o uno de los más famosos de la Reforma Radical usó este texto para hacer su reforma, porque entendió, no hay otro fundamento que Jesús. Nada del Papa, nada de los dogmas. Y eso que Simons era sacerdote, bueno, llegó a ser ex sacerdote, pero entendió de que el único fundamento sobre el cual se debe construir todo es Jesucristo, su autoridad. Vamos con el último texto bíblico, Efesios 2:20, su traducción, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Pero ya Pablo mismo me lleva a plantearme algunas preguntas, y algunas de esas preguntas son problemáticas. Perdón por los que no van a poder ver, pero los leo. Dice, ¿hay alguna contradicción de este pasaje con 1 Corintios 3:11? ¿Quiénes son los profetas y apóstoles? ¿A qué representa la piedra angular? Muy bien. Aquí la palabra griega edificaos, viene de oikos, que es casa, de alguna manera tiene que ver con edificar algo. Luego tenemos fundamento, y esta palabra es la misma que vimos en la diapositiva anterior, y con el mismo significado de tener, voy a leer textualmente, de los requisitos indispensables para que algo llegue a existir. La misma palabra, ¿ok? Bienvenido, pase, hay lugares allí, pase. Luego de eso, tenemos apóstoles y profetas y Cristo Jesús, la piedra angular. ¿Hay alguna contradicción? No, aunque aparentemente sí, porque en 1 Corintios decía, si alguien recuerda, decía, porque no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, el único fundamento es Jesucristo. Pero en el otro pasaje, el de Efesios 2:20, dice que, estoy mal, estoy retrocediendo. Tengo que
volver. Aquí estamos, Efesios 2:20. Allí dice que el fundamento, o sea, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Hay una contradicción aparente? No. Porque cada palabra se debe entender de acuerdo al contexto en el cual fue dicho. En Corinto había el problema de que algunos decían, yo sigo a Pedro, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, como si ellos fueran el fundamento de la iglesia. Pero el fundamento es Jesús, el único. Pero aquí, en este pasaje, Pablo ya no está hablando sobre esos problemas de liderazgo. Pablo está hablando de otro problema. ¿Cómo se va cimentando la iglesia y cómo va creciendo? En el capítulo 4, versículo 11, que no lo tengo aquí, va a decir que Cristo instituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. Y está hablando sobre quiénes se va construyendo doctrinalmente la iglesia. Muy bien, entonces no hay contradicción. Luego tenemos el problema de quiénes son los apóstoles y profetas. Si uno dice apóstoles, obvio, los 12. ¿Judas también? Ah, no, le reemplazamos a Judas con Pablo. Bueno, puede ser, ¿no? ¿Y los profetas quiénes son? ¿Los del Antiguo Testamento o los del Nuevo Testamento? ¿Qué representan? No he dado todavía la respuesta. ¿Qué representan? Algunos han dicho que representan la Biblia. Representan la Biblia. ¿Cómo la Biblia? Porque profetas se puede referir al Antiguo Testamento y apóstoles se puede referir al Nuevo Testamento. Por tanto, la iglesia está siendo edificada en el fundamento de la Biblia. Pero algo no me cuadra allí. No me cuadra el orden. El orden. O sea, primero el Nuevo Testamento y luego el Antiguo Testamento. No me cuadra, a no ser que se quiera dar más énfasis al Nuevo Testamento, que es más importante que el Antiguo. No me cuadra, no me convence. No estoy diciendo que sea incorrecta esa interpretación, pero no me convence. Lo más probable, o por lo menos desde mi interpretación, es que se trate de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento que enseñaron acerca de Jesús y comenzaron a poner los cimientos de lo que sería luego la iglesia cristiana. Ahora nos falta la última, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, la principal piedra. Y eso nos lleva a algunas imágenes que encontré por internet. Esto que dice, así sería una piedra angular, una piedra colocada en la esquina, que abarca ambos lados de una construcción. Esta misma imagen aquí tiene esa connotación de piedra que cae en la esquina y abarca a ambos lados. Y la otra imagen le ponen inclusive una cruz. Bueno, la principal piedra sobre el cual se fundamenta todo. Y entonces los reformadores, entre ellos el de la Reforma Radical, entendieron que solamente Cristo y no el Papa y no los dogmas y no los concilios, aunque los concilios primeros no son del todo malos, y no nada que no sea Cristo y la Biblia. Bueno, hablaremos de eso en los pocos minutos que me quedan. Ahora sí, no se ve tan bien en la imagen, pero por lo menos va a servir de ilustración para que entendamos la historia de la iglesia de manera resumida. Significa que el cristianismo desde el principio tuvo sus divisiones, principalmente por doctrinas. Algunas herejías surgían y formaban sus iglesitas y algunas por problemas ya más fuertes. Aquí tenemos el concilio de Éfeso que llevó a la separación de la iglesia de Oriente
Luego tenemos el Concilio de Constantinopla, que llevó a la separación de la iglesia oriental, ortodoxa oriental. Y luego aquí en 1050, en el siglo X, tenemos, siglo XI, perdón, la separación de la iglesia ortodoxa del oriente con la iglesia católica romana. Se están separando. Y nosotros entramos al siglo XVI, aquí. Siglo XVI, que es como la reforma. Pero la reforma llevó a otras reformas, movimientos, como el luteranismo de Lutero, el calvinismo de Calvino, el anglicanismo, el anabaptismo y luego el evangelicalismo, que nosotros somos de la línea evangélica, pero heredamos algo del anabaptismo. Bueno, no se preocupen si no la están entendiendo las imágenes. Aquí hay más divisiones de la iglesia, de las iglesias protestantes, ya muchas más divisiones, y hoy en día nos faltaría porque hay tantas pentecostales que existen. Son rupturas e interpretaciones de la iglesia cristiana. Razón tenía en parte entonces mi alumna de la secundaria ECA, que dice: profe, no me gusta. ¿Por qué siempre están apareciendo nuevas iglesias y cada vez que van combinando cosas? Porque yo hablaba de que en la iglesia católica también hay movimientos carismáticos que cantan las mismas canciones que los evangélicos, que reciben lenguas, que hacen todo. Claro, también rezan y hacen recitan el Ave María. Y esta estudiante, muy católica, porque un día me dijo: profe, ¿sabías que va a venir un hueso de San Judas Tadeo a Tapachula? No sabía, le digo. Sí, va a haber exposición. O sea, bien católica. Y ella decía, molesta porque cada vez hay nuevas iglesias con sus doctrinas. Bueno, nosotros somos parte de eso. Somos parte de esas nuevas iglesitas con doctrinas particulares. Y aquí hay más datos de esta ramificación de las iglesias protestantes. Muy bien, ahora vamos a más dibujitos. Aquí tenemos a los famosos 4 prerreformadores, hay que saber por lo menos sus nombres. Pedro Baldo, allá en Francia, luego Juan Wycliffe, allá en Inglaterra, Juan Hus, en Bohemia, o República Checa hoy en día, Jerónimo de Savonarola, en Italia. Son personas que iniciaron movimientos antes de Lutero, y ellos se opusieron a mucho de la iglesia católica. Y algunos, por lo menos a uno, lo quemaron vivo. Por eso. Bueno, a dos de ellos, tanto a Juan Hus como a Jerónimo, los quemaron vivos. O los mataron. Luego, los reformadores propiamente, habría que conocer quiénes son los principales reformadores y cuál surgen movimientos religiosos. Lutero en Alemania con el luteranismo, Juan Calvino en Ginebra, de ahí surge el movimiento calvinista, Zwinglio allá en Zúrich, en Suiza. Los dos forman el movimiento reformado. Nosotros somos protestantes, pero no del todo reformados. Luego diré por qué. De ahí Simons es también en Zúrich y es el fundador, o más conocido por ser anabaptista, perteneciente a la Reforma Radical, del cual hablaré. Y por último, aunque no sé si del todo evangélico o del todo reformado, pero por su capricho, porque quiso divorciarse y la Iglesia Católica no permite el divorcio, el rey Enrique VIII
promueve una reforma en Inglaterra que hasta hoy en día se llama esa iglesia anglicana. Muy bien. Como sabemos, la reforma protestante pues llevó a que se critique algunas cuestiones de la Iglesia Católica, como la venta de indulgencias para tener perdón de pecados, luego la mala administración de la religión de parte de la Iglesia Católica, y había mucha corrupción eclesiástica en las iglesias, había simonía, o sea, uno podía comprar puestos para ser sacerdote, obispo, podía comprar, y había una falsa piedad, mentira, se arrodillaban pero realmente estaban pecando. La Iglesia Católica hizo su famosa contrarreforma y empeoró las cosas. En vez de mejorar, empeoró las cosas. No hablaremos de eso porque no es nuestro tema, pero hay que saber de que en 1545 se realizó esta reforma católica. Ahora sí, ¿somos herederos de la reforma protestante? Dirán ustedes, sí. La siguiente pregunta es más difícil. ¿A cuál corriente reformista nos parecemos más? Porque he mencionado a quiénes. He mencionado, por un lado, Lutero, ¿no? Los luteranos. Por otro lado, los reformados o calvinistas. Por otro lado, los anabaptistas, o por otro lado, los anglicanos, que son los principales. ¿A cuál nos parecemos más? Bueno, tenemos que distinguir entre la reforma magisterial y la reforma radical. La reforma magisterial, ahí entran casi todos los reformadores principales como Lutero, Zwinglio, Calvino, Knox, Calmer. Uy, ¿qué pasó? Ok, gracias. Y entre ellos en sí hicieron la reforma, pero su reforma incluía tener conexión con el gobierno. Someterse al gobierno cuando no hacen cosas malas. Y se convirtieron en iglesias nacionales. La reforma lo hacían el magisterio, o sea, los teólogos. Eso sería la reforma magisterial. Y sí, nosotros seguimos mucho a Calvino, en parte a Lutero, en parte a Zwinglio, nosotros aquí en esta iglesia. Pero la reforma radical era un movimiento que se oponía a relacionarse con el gobierno. Separación iglesia y Estado. Y esta reforma radical llevó al surgimiento de algunos movimientos, profetas, grupos anabaptistas, los luteritas, los menonitas. Son de ese grupo, de la reforma radical. ¿Por qué nos parecemos o heredamos o se dejamos influir nosotros por ellos? Es por esto. Supuestamente el 21 de enero de 1525 se realizó un bautizo. Un bautizo. ¿Qué de malo tiene un bautizo? Ahí pueden ver una imagen ilustrativa. ¿Qué de malo tiene bautizar? Pero esto se realizó en muchas amenazas de persecución. ¿Por qué específicamente el problema del bautizo? Por eso se llama anabautistas, rebautizadores, los que vuelven a bautizar. Conrado Grebel bautizó a Jorge Blaurock y a otros les rogaron que también los bautizara, y este acto de bautizo era una tremenda rebeldía, no solamente teológica, sino civil, político, porque el gobierno había decretado que lo legal es el bautizo de bebés. Si alguien no bautiza bebés, ya es ilegal. Por eso la Iglesia Católica bautiza bebés, la Iglesia Anglicana bautiza bebés, la Iglesia Luterana bautiza bebés, la Iglesia Presbiteriana, que es reformada, bautiza bebés. En ese sentido, nosotros no heredamos de ellos.
Nosotros heredamos de alguna manera de la Reforma Radical. Porque ellos comenzaron a bautizar a adultos, a creyentes. Por ahí voy, para valorar esa herencia. Por supuesto, los anabaptistas no eran únicos, eran un montón de representantes y interpretaciones. Y Newman los clasifica en 5. Anabaptistas, quiliastas quiliastas o mileniales, o los que creen en el milenio. Estos eran medio revoltosos, porque ellos hicieron se juntaron para ir contra los señores, los dueños de terrenos, diciendo que ya llegó el milenio. Creían en el milenio y los mataron, claro. Hicieron una revuelta campesina. Luego tenemos a los anabaptistas bíblicos. Y nosotros sí encajamos con esta categoría porque ellos se basaban principalmente en una lectura más literal de los textos bíblicos. Luego tenemos a los anabaptistas místicos. En estos había profetas, había muchas cuestiones espirituales, hablaban del bautizo en los 3 tipos de bautizo, con espíritu, agua y fuego. Esos eran los místicos. Estos místicos eran los como pentecostales. Los anabaptistas panteístas, ellos eran peor. Ellos hasta tanto misticismo abrazaban el árbol. Eso era peor, pero eran anabaptistas. Y lo peor todavía es de que hay una categoría, anabaptistas antitrinitarios, muy racionalistas, y había una iglesia que no creía en la Trinidad. Bautizaban adultos, pero no creían en la Trinidad. ¿Cuál de estos anabaptistas sería, digamos, donde recibimos herencia de estos anabaptistas bíblicos? La Reforma Radical surge en Suiza en 1525 como un movimiento disidente de Zwinglio. Recuerden ustedes, hermanos, de que yo cada vez, de vez en cuando digo, nosotros seguimos la interpretación de Zwinglio, ¿en base a qué? A la Santa Cena. ¿Qué decimos? La Santa Cena es un símbolo, nada más. O sea, el pan con el vino es un símbolo. Eso es lo que quería Zwinglio. Seguimos su interpretación y el movimiento radical se divide de la iglesia de Zwinglio. ¿Cuáles son las características? 1, el más importante, el bautizo de creyentes, no de niños. Otro, separación de la iglesia y el Estado. ¿Ya? Separación de la iglesia y el Estado, para buscar un Estado que no se meta tanto en asuntos de iglesia, como creemos nosotros. Luego, la radicalización del sacerdocio universal de creyentes, eliminando el clero, unificando a varones y mujeres creyentes y cada uno con sus respectivos dones. Porque Lutero sí habló del sacerdocio universal, pero seguía hablando de que hay que prepararse, hay que estudiar teología. Hay que hablar de alguna manera de roles, igual Calvino. Pero estos decían, no, cada creyente tiene un don. Inclusive las mujeres podían predicar, y no porque quisieran, sino porque ellos fueron tan perseguidos que murieron la mayoría de los hombres. Entonces las mujeres tuvieron que ser las predicadoras. Ojo, ellos fueron muy perseguidos por la iglesia católica, la iglesia luterana, la iglesia calvinista, por todos. No por sus herejías como antitrinitismo, sino también por el bautizo. Esto que parece pentecostal, también el triple bautismo del agua, del espíritu y del fuego. El pacifismo es otra de las características, no violencia. Ellos eran perseguidos, pero no, la mayoría de ellos eran pacifistas. Claro, había uno que otro violento, pero la mayoría de pacifistas, como nosotros que abogamos por la paz. O bueno, podemos seguir eso. Y por último, el congregacionalismo. Cada iglesia, su propia administración.
Y esta iglesia probablemente se va a unir a una iglesia bautista, un movimiento bautista. Y en este caso, claro que hereda eso, porque ninguna de las demás otras iglesias son congregacionalistas. ¿Se dan cuenta cómo la reforma radical tiene mucho que ver con nosotros? Muy bien, características de la reforma radical que hemos heredado o deberíamos volver a practicar. Que hemos heredado o deberíamos volver a practicar. 1. La centralidad de las Sagradas Escrituras. Para la reforma radical era muy importante eso. Cada creyente lee su Biblia, interpreta su Biblia, pero la Biblia, no el clero, no los sacerdotes, nada, ellos mismos centrados en la Biblia. Segundo, que debemos volver a considerar la seriedad de la vida en comunidad. Seriedad. Porque Calvino sí habló de ser iglesia, pero enfatizó la cuestión personal, salvación personal. En cambio ellos no, somos una iglesia, comunidad. Por eso en las iglesias menonitas, cuando hay un enfermo, todos colaboran. Las iglesias de los menonitas tienen hasta su propio banco, un banco donde depositan para que de ese dinero apoyen a los pobres de la iglesia. Su principal objetivo es apoyar a la comunidad, los miembros de esa iglesia, preocuparse por todos. Luego, otra cuestión, estoy volviendo. El voluntarismo, no obligando, voluntario. Hagamos tal cosa. Yo lo hago, voluntarismo. Pero de personas regeneradas, de membresía regenerada, convertidos. Y muy fuerte énfasis en la disciplina. Esta iglesia aplicó la disciplina muy fuerte. La iglesia católica sí habla de la excomunión, pero este tipo de iglesias hablaban de la disciplina. Tenías chisme, no tomas Santa Cena y está disciplinado, te vas a sentar atrás. Algunos de ustedes vinieron de ese tipo de iglesias, donde cuando estaban disciplinados se iban atrás. No podías tomar la Santa Cena, fornicaste, disciplinado. ¿Tuviste algún problema con alguien? Disciplinado, 1 año, 2 años. Venimos de esta tradición, de la importancia de la disciplina, inclusive de la expulsión de la iglesia, donde nadie puede dirigirte la palabra, aunque eso suena feo, pero los menonitas se practica. Si tú sales de la comunidad, puedes vivir en esa casa, pero no te dirigen la palabra. Muy fuerte, extremo, diría yo, que no se debe practicar. Pero ellos practican la disciplina porque buscan la santidad. Santidad. Siguiente. El separatismo, el de iglesia y Estado. Debemos seguir cultivando eso. No como pastores que dicen, vamos a la campaña política, nos van a regalar láminas, nos van a regalar cemento si votamos por tal. No, la iglesia solamente puede unirse a proyectos sociales de la sociedad como colaborador, pero no para que ellos vengan a hacer pactos. No, separación completa de iglesia y Estado, y esta iglesia también lo practica. Y por último, la evangelización. ¿Por qué la evangelización? Porque ellos eran evangelistas, muy evangelistas. Ellos no creían del todo en esta salvo siempre salvo. Ya fuiste elegido, ya Dios te... Porque si ustedes analizan, ¿quiénes son los que más evangelizan? Las iglesias de esa línea, las que bautizan adultos, las iglesias que de alguna manera creen en un pacto hecho con Dios, pero ese pacto
que demanda una santidad profunda. Bueno, voy finalizando, hermanos. Ahora bien, entonces, nosotros somos herederos de la reforma magisterial, o sea, mucho de lo que pensó Calvino en nuestra teología los apropiamos, herederos de la reforma magisterial, porque mucho de lo que pensó Calvino, Lutero, Calvino, nosotros lo tomamos, o mucho de lo que pensó Zwinglio o Knox, lo adoptamos en nuestro cuerpo de creencias. Sí, somos herederos de la reforma magisterial, pero somos también herederos de la reforma radical. Aunque advierto que algunos de esos reformadores eran herejes, como he dicho, esos radicales, algunos eran violentistas, algunos eran panteístas, pero Simmons y el movimiento que se conoce luego como los menonitas influyeron posteriormente en los bautistas. ¿Por qué se llama bautistas? Porque bautizan adultos. Y de por ahí más ya va a salir todas las demás iglesias pentecostales que también bautizan adultos. Entonces, debemos mucho de nuestra herencia también a esos de la reforma radical. Actuemos como tal. O sea, valoremos nuestra herencia. Porque repito, todo aquel que conoce su identidad tiende a actuar de acuerdo a eso. Conozcamos nuestra identidad. Y ya se ha criticado tanto a la Iglesia Católica, tanto por sus abusos, pero que eso no se vuelva a repetir dentro de las iglesias evangélicas. Vamos a orar.